Deuteronomio capítulo 1. Y vamos a leer hoy, o vamos a estudiar hoy, versículo 41 al versículo 46. Deuteronomio 1, versículo 41 al 46. ¿Lo tienes? Ok, vamos a leerlo, dice así. Dice, entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Vamos a orar. Padre Santo, hoy aquí reunidos, Padre, delante de tu presencia, Señor, y en el nombre de Jesús, Padre, venimos a tus pies, Señor, para entender de tu palabra, para escuchar de tu palabra, para ser guiados, Señor, por tu palabra. Es la autoridad a nuestras vidas, Dios, y es en aquella, Padre, en la cual confiamos, Señor Jesús. Entonces, Dios, el día de hoy te pedimos que nos hables. Espíritu Santo, muévete entre cada línea, Señor, entre cada silla, Padre, entre cada fila de los que estamos aquí, Señor, y habla, Dios, de una manera impresionante al corazón de cada uno de nosotros. Señor, queremos escuchar tu voz, Dios, de una manera incomparable. Dios, estamos aquí, Padre. Queremos escucharte a ti. Abre nuestros oídos y nuestros ojos a tu palabra, y que seas tú, Señor, el que hable, y no nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, poniéndonos en contexto, recuerda que Moisés está en su primer discurso dentro del libro de Deuteronomio. Y en ese primer discurso, lo primero que hace, o más bien lo que está diciendo es, recuerda lo que pasó. Ese sería como el título de ese primer discurso. Recuerda lo que pasó en el desierto, recuerda cómo fuimos sacados de la esclavitud, recuerda lo que pasó allá, recuerda cuando entramos, o más bien íbamos a entrar a la tierra prometida, pero todos ustedes, bola de incrédulos, les dijo Moisés al pueblo de Israel, no quisieron poner un solo pie en la tierra prometida. Antes bien, todos ustedes le hicieron caso a los 10 espías que mandamos y todo eso, ¿no? Y entonces, como tú ya sabes, la consecuencia de esa incredulidad para con el pueblo fue de que Dios dio un castigo a Israel. Dios emitió una condena, un juicio al pueblo de Israel. ¿Y cuál fue esa condena o ese juicio? Y entonces dijo, ustedes van a estar 40 años dando vueltas aquí en el desierto. Y entonces dice, váyanse por donde volvieron. Dice el versículo 40, que es en donde nos quedamos. Dice, pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. O sea, vete por donde llegaste, prácticamente. Y entonces nos damos cuenta de que pasó algo impresionante. Tal vez en este momento, vamos a regresarnos 40 años antes. Ahorita estamos en la segunda generación del pueblo de Israel. La primera generación, todos murieron en el desierto. Esta es la segunda generación. Moisés está hablando a la segunda generación del pueblo de Israel, ya en las puertas de la tierra prometida. Y entonces les recuerda lo que sus padres hicieron, de que no creyeron a Dios. Y entonces allí les recuerda, miren, ustedes, sus papás, estaban allí y no creyeron a Dios, en absoluto. Y entonces Dios dijo, pues regresense por donde vinieron. Ahora, ellos no sabían de qué iba o de qué se iba a tratar los siguientes 38 años dentro del desierto. Ni siquiera se daban una idea de lo que Dios tenía para ellos allí en el desierto. Sin embargo, la primera reacción que ellos tuvieron fue esto precisamente, que podemos leer hoy del versículo 41 al versículo 46. Y fue una reacción que cualquiera de nosotros pudiera haber tenido también. Y entonces vamos a estudiar hoy esa reacción que el pueblo de Israel tuvo para con Dios después de que escucharon esta condena o este juicio que Dios emitió para el pueblo de Israel. 40 años estarás en el desierto y toda la primera generación quedará muerta en el desierto. Bueno, la respuesta a la incredulidad del pueblo de Israel
al mandato de entrar en la tierra prometida por parte de Dios fue el tener que permanecer, como ya lo sabes, en el desierto por 40 años. Eso es algo que ya sabemos, le hemos estado masticando una y otra vez. Y es muy fácil. Ahora, dentro de esos 40 años, es muy fácil para nosotros decir lo que hizo Dios con el pueblo y en todo este tiempo. Así como, bueno, Dios los trajo de un lugar a otro, de Cádiz, y luego llegaron a Barnea, y luego llegaron a Mara, y así. Es muy fácil decir, es muy fácil leerlo. Sin embargo, no lo fue en realidad. No fue fácil. 38 años en un desierto no es nada fácil. Y si tú te acuerdas de dónde estaba el pueblo de Israel, físicamente, antes de entrar en el Sinaí, antes de estar allí en el desierto, antes de que Dios hiciera todo lo que estamos hablando, ¿en dónde vivía el pueblo de Israel? Vivía en Egipto. Y en Egipto era una nación la cual estaba alimentada por un caudal muy grande que se llama el río Nilo, un río pues. Y entonces allí en Egipto era una tierra, vamos a suponer, vamos a decir así, de abundancia. Aunque está rodeado alrededor, pues, valga la redundancia, aunque está rodeado por desierto, es una tierra muy fértil. Porque son bañadas esas tierras por el río Nilo. Entonces había agua. Había agua, había abundancia, y aunque eran esclavos, digamos, no es lo mismo vivir allí en Egipto que vivir en un desierto. Ahora, las inclemencias del desierto, las dificultades del desierto no fueron nada fáciles. Si alguna vez tú has estado en un desierto, sabes que no es nada fácil. O si alguna vez, bueno, como ahorita hemos llegado a 38 grados, okay, que hasta los globos se truenan, y si alguna, o sea, y nos damos cuenta de que no es fácil estar allí. Ahora imagínate, tú puedes ir al Oxxo y comprarte un agua mineral, comprarte una coca bien fría, comprarte un electrolito para que no te deshidrates, comprarte lo que tú quieras, un tepache, comprar lo que tú quieras. Imagínate estar en el desierto y no tener ni un Oxxo así cerquita, así, vete por una bolsa de hielos, ¿no? No, es algo muy difícil. Es algo que no puedo imaginarme yo, hasta que realmente lo pueda llegar a vivir, y espero que no, pero hasta que no lo pueda vivir, nos damos cuenta de la realidad de esta situación. Y bueno, ahora llegamos a entender también por qué una y otra vez, venimos del libro de Números, por qué una y otra vez el pueblo de Israel se estaba quejando en contra de Dios. Y decía, es que ¿por qué nos trajiste aquí a morir al desierto? ¿Y por qué nos trajiste aquí a una situación tan difícil? ¿Y por qué nos dijiste? Y entonces allí en medio del desierto, como tú recuerdas, en medio del desierto Dios estableció una nación, Dios estableció un ejército. En medio del desierto Dios estableció una relación con él a través del tabernáculo. En medio del desierto, en medio del calor, en medio del frío, en medio de todo este rollo, Dios estableció una relación del pueblo de Israel para con su Dios, para con Dios. Y esto es algo muy significativo, porque es lo que hemos estado viendo en toda la ley, en todos estos libros que hemos estado leyendo y estudiando. Ha sido lo mismo, cómo Dios ha querido una relación con su pueblo, con nosotros, ahora su iglesia, cómo es lo que Dios quiere para ti y para mí. Ahora, deja el desierto a un lado, deja esa situación difícil a un lado. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Pregúntate el día de hoy eso. Pregúntate en tu cabeza, ¿qué es lo que realmente Dios quiere para mi vida? Y bueno, podemos hablar de desiertos y podemos hablar de dificultades mucho, ¿no? Podemos hablar de que está pasando esto, de que te está pasando aquello, de que no puedes salir de este problema, que no puedes salir de aquella bronca, pero ve en realidad y grábate en tu corazón el día de hoy lo que realmente Dios quiere para ti. ¿Ok? Y realmente hablamos de una relación con el Creador. Hablamos de una relación con nuestro Salvador. Eso es lo que Dios busca. Ahora, estas mentiras que mucha gente de repente ha dicho, aún en iglesias y aún del púlpito, es que Dios quiere lo mejor para su pueblo, y es que Dios quiere que su pueblo está bien. Si Dios hubiera querido eso para el pueblo que muchos pastores o pseudo pastores dicen el día de hoy, pues entonces se los hubiera llevado a Cancún, al pueblo de Israel, se los hubiera llevado a una vuelta a Disneylandia, pero no, Dios quiso llevarlos al desierto. Por algo en específico, que vamos a ver después, más adelante en Deuteronomio capítulo 8. Pero date cuenta de algo.
Aún en medio de tantas dificultades, aún en medio de tantas circunstancias que pasan a tu alrededor, ¿qué es realmente lo que Dios busca para ti? ¿Qué es realmente lo que Dios quiere para ti? Puedes quejarte de lo que tú quieres. Puedes quejarte de que no tienes dinero. Puedes quejarte de que hace mucho calor. Y el día que venga la lluvia, puedes quejarte que, ay, está lloviendo. Y el día que venga el frío, ay, está haciendo mucho frío. Ay, está haciendo mucho aire. ¿Qué prefieres, calor o prefieres remolinos maquillantes de canela y pinole? ¿Qué prefieres? O sea, el asunto es que nunca nos da gusto Dios, ¿no? El punto aquí es, ¿qué es lo que realmente Dios busca en ti? ¿Y qué es lo que realmente tú necesitas llevarte el día de hoy? ¿Ok? Te digo, repito, podemos hablar de mil cosas, dificultades, problemas, escasez, lo que tú quieras, pero realmente, ¿qué es lo que Dios busca? El pueblo de Israel tuvo que afrontar las consecuencias de sus decisiones. Tomó malas decisiones y tuvo que afrontar esas consecuencias. Y aunque no fue nada agradable, ninguna de esas consecuencias, estar 40 años viviendo en el desierto, no fue nada agradable, pues no tuvo otra opción. O sea, lo único que le quedó fue acatar la orden de Dios, la voluntad de Dios. Y aunque mucha gente realmente hubiera querido estar en contra de Dios o estar así como, nah, Señor, imagínate, regrésate en números en tu cabeza y entonces todos ellos decían, Señor, pues que ¿para qué nos trajiste aquí a Egipto a morirnos? Perdón, aquí al desierto a morirnos, mejor nos hubiera sido habernos muerto allá en Egipto. Allá teníamos cebollas, allá teníamos ajos, allá teníamos puerros, allá teníamos de todo, Señor. Pero aquí nos trajiste a morir y entonces nos quieres hacer entrar a la tierra prometida para que nos coman en tacos unos gigantes que hay del otro lado, Señor. Ahora, fíjate bien. Recuerda, en Deuteronomio capítulo 1, versículo 2, dice, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. ¿Qué significa eso? 11 jornadas son 11 días a pie o a paso de un comerciante. Y entonces 11 jornadas hay desde el monte Sinaí o el monte Horeb hasta la tierra prometida. 11 días. Del monte Sinaí a Egipto, pues ponle un día o dos. 5 días, ponle. El asunto es, la pregunta, si la verdad querían regresarse, ¿por qué no se regresaron? Si estaban tan enojados con Dios, ¿por qué no trajiste a morir? Pues regrésate. Vete a Egipto otra vez a hacer ladrillos con estiércol. Vete otra vez. ¿Por qué no fueron? Ah, porque sabían que no les convenía. Ah, porque en realidad adentro de su corazón ellos sabían que Dios tenía la razón. Ahora también fíjate en esto. Aún después de tantos problemas, aún después de tantas dificultades, desiertos y todo lo que Dios te ha hecho pasar en tu vida, sabes que Dios tiene razón. Y el asunto es, después de haberte quejado tanto en toda tu vida, igual, ¿por qué? Pues regrésate a Egipto. O sea, las puertas están abiertas. Regrésate a Egipto si tanto te gusta, si tanto quieres los ajos, si tanto quieres las cebollas, si tanto quieres que te estén latigueando en la espalda, si tanto quieres, si amabas al faraón, ve y bésale las patas al faraón si quieres. Pero ¿por qué no te regresas? O sea, ¿por qué sigues en esa actitud de un corazón altanero de ¿por qué? Israel no tuvo otra opción más que acatar la orden de Dios. Dios oyó la murmuración y las palabras, dice aquí, las palabras del pueblo pronunciadas en lo íntimo de sus tiendas. Es decir, no solamente lo gritaron, no solamente dijeron, ¿por qué Dios? Sino también en su corazón, ahí donde nadie los puede descubrir, allí en lo más profundo de su tienda y de su corazón, ellos murmuraron en contra de Dios. El día de hoy tú me puedes poner una cara bien bonita y puedes decir, oh, sí, oh, no, oh, no, sí, amén, gloria a Dios, aleluya. No, puedes decirme lo que tú quieras, pero realmente cuando regresas a tu casa, y cuando estás allí en tu cuarto, y cuando estás allí en el sillón, allí en el huequito de tu sillón, o sea, ¿qué tipo de corazón tienes para con Dios? ¿Sigues quejándote? ¿Sigues diciendo, pues ya no tengo otra? ¿Qué es lo que realmente está allá dentro de ti?
Y es la reacción de este asunto de la derrota enorme que estamos estudiando hoy, ¿no? Y entonces la ira de Dios escuchó eso allí adentro de su corazón, en la intimidad de sus tiendas, y la ira de Dios representó su condenación hacia el pecado. Y entonces ese pecado de murmuración, ese pecado de rebeldía, Dios dijo, hey, ustedes siguen murmurando, igual que lo hicieron también sus antepasados, ¿no? Y la rebelión del pueblo siguió adelante. Aquellos, les recuerda Moisés, aquellos que rehusaron entrar en la tierra prometida fueron condenados a no ver jamás la tierra buena y fructífera que Dios había prometido al pueblo de Israel. Ellos nunca la vieron. Y entonces le dice a la segunda generación, ¿qué quieren que pase ustedes? ¿Quieren irse a dar otra vuelta al desierto, otros 40 años? Realmente piensen lo que van a decidir a continuación. Pueblo de Israel, segunda generación. Realmente piensa lo que quieres para tu vida. ¿Y cuál fue o cuál es la reacción del ser humano ante esto? ¿Cuál es la reacción del ser humano ante esto? ¿Qué es lo que piensa el hombre cuando Dios emite su juicio? El hombre está así como que, ay, bien a gusto. Señor, a ver, da el juicio que tú tienes para nosotros. Y Dios emite un juicio. Ay, sí, Señor, es lo que yo esperaba. ¿Realmente el ser humano reacciona de esa manera? No, nunca. O la gran mayoría de las veces no. Y entonces siempre los seres humanos, y aún más los cristianos, ahí andamos quejándonos. Ahí andamos de quejumbrosos. Es que a mí me dijeron que yo era hijo de Dios y que yo merecía lo mejor. Bueno, al ser hijo de Dios, vimos hace 15 días que al ser hijo de Dios, Dios también castiga a sus hijos. A todo aquel que recibe por hijo lo azota. Entonces, que no te sorprenda lo que Dios tiene para ti. ¿Qué es lo que el hombre piensa cuando Dios emite un juicio? Y Dios no se equivoca. ¿Qué es lo que el hombre piensa? Ay, Dios, ya me dejaste. Ay, Dios, la tienes en contra de mí. Ay, Dios, ya déjame en paz, Señor. ¿Por qué no me das bonanza? ¿Por qué no me das abundancia como toda la bola de impíos que andan allá afuera, Señor? ¿Por qué tengo que estar aquí sentado aguantando este terrible calor y aguantando este pelón que está enfrente de mí? Nada más porque sí. Señor, ¿por qué no eres como yo quiero que tú seas? ¿Por qué no me respondes como yo quiero que tú me respondas? ¿Qué pensaría yo después de escuchar a Dios decir tal sentencia? Imagínate, de repente llega Alejandro, ¿no? Y ahí está la tierra prometida. Y de repente diga, ay, no, está bien difícil, Señor, hace mucho calor. No, pero es que mejor, mira, mejor, Señor. Y entonces Dios, ¿sabes qué? No me creíste, 40 años en el desierto. ¿Cuál hubiera sido tu reacción? ¿Cuál hubiera sido mi reacción? Muy probablemente la misma, exactamente. Porque el corazón del hombre solamente genera este tipo de reacciones. Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículo 6. Juan capítulo 3, versículo 6. Juan 3, 6. Jesús le habla a Nicodemo y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿cómo contestaría mi corazón? ¿Cómo contestaría tu corazón ante tal sentencia? Igual, enojándonos, igual diciendo, igual reclamando. Igual diciendo, ¿sabes qué, Señor? Pues es que yo pensaba que era diferente el asunto aquí. Yo nunca pensé, Señor, que me ibas a hacer pasar por 40 años en un desierto. Señor, yo quiero grandeza, bonanza, yo quiero bendición, súper bendición en mi vida. En la semana platicaba con un hombre y entonces me decía, ¿cuál es la bendición que Dios tiene para sus hijos al hacer la voluntad de Dios en sus vidas? Y entonces yo le contesté, bueno, ¿qué es lo que el hombre siempre espera? Y lo que el hombre siempre espera es dinero, entre otras cosas, ¿no? Lo que el hombre espera es dinero. Y le dije, bueno, ¿y si realmente Dios no tiene dinero para ti? O sea, ¿tú qué harías para con Dios? ¿Cómo reaccionarías delante de Dios? ¿Qué tal que Dios lo único que quiere para ti es que mueras de larga vida? Esa es tu bendición. ¿Qué pasaría, no? ¿Qué le dirías a Dios? Ay, Señor, es que yo esperaba otra cosa. Dice aquí, la carne engendra carne. En otras palabras, mi carne, lo único que va a responder, o de la única manera que va a responder es reclamando y diciendo, ay, Señor, hace calor. Y cuando está haciendo frío, ay, Señor, hace frío. Y lo único que va a hacer es quejarse de la voluntad de Dios. Y los seres humanos somos así.
Y los cristianos muchas veces somos así también. Nos quejamos de la voluntad de Dios. Ahora busca Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 14. Ahora, fíjate bien algo que no quiero que te sirva de pretexto, pero quiero que lo sepas también. Romanos capítulo 7, versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mi naturaleza, lo que tengo aquí, mi naturaleza es, o debo entender, que no hay nada en mí que pueda agradar a Dios. Mi propia naturaleza hace un complot en mi contra. Esta naturaleza me lleva a alejarme de Dios cada día, sí o no. Mi naturaleza carnal, la tuya, la mía, nos lleva a alejarnos de Dios cada día. Tú vas a decir: ay, no es cierto. ¿No es cierto? De verdad. O yo soy el único pecador. ¿Ya que sí? Nos lleva a alejarnos de Dios. Y te levantas en la mañana y tú sabes que tienes que orar y así, al rato, ¿no? Y si llegan las 12 de la noche, ay, tengo que orar. No, ya tengo mucho sueño, me tengo que levantar bien temprano para llegar a las 8 de la mañana y la iglesia. Y entonces ponemos pretextos, y entonces nuestra naturaleza nos hace alejarnos de Dios cada día. Y es una lucha constante que vamos a tener toda nuestra vida. Luchar en contra de mi naturaleza y en contra de mi carne para que no me aleje de Dios. Antes yo no podía controlarla, dice la palabra, pero ahora sí. Ahora tengo voluntad sobre ella. Y entonces Jesús murió y venció al imperio de la muerte y del pecado en mi vida, en la cruz, para que yo pudiera tener libertad. Ya no soy esclavo de eso. Ahora, cada día me aleja mi naturaleza de Dios. Y aun si mis decisiones siquiera tienen que ver con la carne, el mundo caído y mi naturaleza me arrastran hasta el lado contrario de la voluntad de Dios. Imagínate que tú dices: bueno, no, mi naturaleza no me aleja de Dios. Bueno, todo lo que hay a tu alrededor, todo el mundo y la naturaleza que hay a tu alrededor, siempre te va a llevar al lado contrario de la voluntad de Dios. Eso es algo con lo cual luchamos los cristianos todos los días. Y es impresionante e increíble hacia dónde el ser humano, entre comillas y subrayado, se deja llevar. Es impresionante. Es impresionante cómo se deja llevar por esta naturaleza caída del pecado. Es impresionante cómo nuestra sociedad se va denigrando una y otra y otra y otra vez, paulatinamente. Se va cayendo cada día más en maldad, y cada día se va pudriendo más nuestra sociedad. En el afán de libertad, en el afán de igualdad, con la bandera de que todos somos iguales y no te tienes que meter con la vida de nadie. Es impresionante hasta dónde llega la perversidad del ser humano, y no estoy hablando solamente de lo que hoy está de moda, como lo que ayer o hoy están pasando en un mes del orgullo, del multicolor, sino también en varias áreas de la vida del ser humano, como es el egoísmo, el dinero, el decidir sobre la vida de las personas, ¿no? Es impresionante esto. Gálatas capítulo 5, versículo 16, ahí adelantito de Romanos, Gálatas 5, 16, podemos encontrar los frutos de la carne. Y entonces dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice Pablo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis.
Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es el fruto de nuestra carne? Esto y cosas semejantes. Repito, es impresionante hacia dónde el ser humano se deja llevar. Si tú, cristiano, si tú, hijo de Dios, te dejas llevar por tu carne, ¿en dónde estás? No en 5 años. ¿En dónde estás? En la noche, hoy, al ratito. Si tú te dejas llevar por tu carne, ¿en dónde vas a estar al ratito? No me digas. Nomás piensa. ¿En dónde vas a estar? Si te dejaras llevar, ¿no? Y luego es el Día del Padre, pues peor. Y luego hace calor, pues tantito más. ¿En dónde estarías? Pero yo decido no estar allí. Esa es la gran diferencia. Ahora, este pasaje de Gálatas, si tú lo puedes leer en su contexto, este pasaje de Gálatas, capítulo 5, comienza con libertad y habla de libertad. Y después el capítulo 6 habla acerca de una dependencia de la cruz o de Cristo en la obra de la cruz. Este pasaje está rodeado de libertad en mis decisiones, pero al mismo tiempo de dependencia de Cristo y su obra en la cruz por mí, en el Calvario. Gálatas capítulo 6, versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. A su tiempo, y quiero enfatizar eso, a su tiempo. Mi carne me lleva en contra de la voluntad de Dios. Si me dejo llevar, pues me va a alejar de Dios, así completamente. El pecado, dice, nos destituye de la gloria de Dios. Pero Gálatas enfatiza algo y dice: sí, a su tiempo. A su tiempo. Ahora, ¿cuál tiempo? ¿El tiempo de quién? ¿Mi tiempo o el tiempo de Dios? Ahora, no puedo confiar en mi carne. No puedo confiar en mis capacidades o en mis posibilidades. No puedo confiar en mi lógica y en mi sentido común. No puedo confiar yo en mi experiencia, porque es carne. No puedo confiar en mi experiencia. No puedo confiar en mi sabiduría. No puedo confiar en mi fortaleza. No puedo confiar, dijeran otros, en mi juventud. O tal vez otros pudieran decir: no puedo confiar en mis canas. No puedes confiar en ninguna cosa de esas, porque todo eso es carne, y la carne engendra carne, y los frutos de la carne no son buenos, no son agradables. No puedo confiar en mí y en mis capacidades. Sí o sí, debo escuchar a Dios. Debo callarme cuando debo de callarme. Debo caminar cuando Dios me dice que camine, y debo obedecer cuando Dios me ordena que lo haga. Mi dependencia a la voz de Dios, fortalecido por la obra de la cruz en Jesús, y la cooperación para que el Espíritu Santo me dirija, son cruciales en el andar en mi nueva vida en Cristo. ¿Y qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando no dependo de Cristo? ¿Qué pasa cuando no dependo de Dios en mi vida? ¿Qué pasa cuando yo decido conscientemente no escuchar la voz de Dios? ¿Qué pasa cuando yo conscientemente digo: no quiero esperar? Dice Gálatas: a su tiempo. No cuando tú quieras, dice a su tiempo. ¿Y qué pasa si yo no decido esperar? Bueno, en base a este contexto, versículo 41 de Deuteronomio 1. Y entonces Dios dicta una sentencia al pueblo de Israel por haber sido incrédulos a la primera generación. Y entonces, versículo 41 dice: entonces respondisteis y me dijisteis, Deuteronomio 1:41. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Versículo 41. Este versículo 41 está empapado, así como ahorita tú y yo estamos empapados en nuestros propios jugos. Este versículo está empapado de humanismo.
Este versículo está empapado prácticamente de yo puedo, yo hombre, puedo hacerlo. Y dice, nosotros subiremos. Y dice, y os armasteis cada uno. Y dice, y os preparasteis cada uno. Está plagado de humanismo, está plagado de que yo puedo, está plagado de mis capacidades, está plagado de mi experiencia, está plagado de mis canas, de mi juventud, de mi fortaleza, de mi sabiduría, de mi sentido común, está plagado de mí. Y algo de lo que habla la palabra de Dios, de pasta a pasta, es que yo no puedo estar plagado de mí. El principio bíblico generalizado de Génesis a Apocalipsis es que tengo que morir a mí. Gálatas 2:20 dice, yo estoy con Cristo juntamente crucificado. ¿Y qué significa esto? ¿Estoy allí de adorno en la cruz? No, la cruz es un instrumento de muerte. Y entonces si estoy juntamente con Cristo crucificado, significa que ya no vivo yo, como dice Gálatas. Entonces no se trata de mí, se trata de Cristo. Pero aquí este versículo 41 dice, nosotros subiremos, nosotros nos armaremos, nosotros nos vamos a preparar. Así como nos dijo Dios, pero nosotros lo vamos a hacer. Y déjame decirte algo dentro de esto, mi hermano. Es la voluntad de Dios la que tenemos que seguir. Es la voluntad de Dios o en la voluntad de Dios. Siempre hay un tiempo. Siempre Dios va a poner un tiempo. Siempre Dios va a poner una forma y siempre Dios va a poner un espacio. ¿Ok? Por así decirlo. Un tiempo, una forma y un espacio. Y el tiempo y la forma y el espacio son dados por Él para cumplir esa voluntad. Ahora, no es en mi tiempo, no es en mis formas y no es en mi espacio y en mi casa. No es como yo quiero y como a mí se me acomoda. Siempre la voluntad de Dios va a cumplir con un tiempo, una forma y un espacio, pero dependiendo de cómo Dios lo quiere, no de cómo se te acomoda o de cómo es mejor para ti. Pero el ser humano, el hombre, siempre tiene problemas en Dios y en la voluntad de Dios. Siempre tenemos problemas con el cuándo, siempre tenemos problemas con el cómo y siempre tenemos problemas con el dónde. Siempre, siempre. Y es de lo que nos quejamos cada rato los cristianos. Y tú ¿a poco vas a decir que no? Nos andamos quejando y le andamos preguntando a Dios, ay Señor, ¿hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo, Padre Santo? Tú me diste esta promesa, pero ¿hasta cuándo, Señor? O de repente en el cómo, Señor, es que no entiendo cómo lo estás haciendo. No entiendo, Señor. Para mí estás callado, Dios. No entiendo cómo lo vas a hacer. Yo no veo nada que esté pasando en la vida de fulano, sutano o en mi vida, ¿no? O el dónde. Ay, Señor, si tan solo, Dios. Es que yo estaría en otra situación. Es que yo estaría de otra manera diferente. Es que yo... Y entonces siempre tenemos problemas con el cuándo, con el cómo y con el dónde. Siempre vamos a tener problemas. Porque es mi naturaleza. Porque yo lo quiero todo así, rápido. Porque yo lo quiero todo a mi contentillo. Porque yo lo quiero todo donde yo quiero. Lo quiero en la boca, peladito y en la boca, siempre. Eso es como nos han acostumbrado a hacer en la vida. Todo lo queremos como yo lo quiero hacer en mi vida. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. Sin embargo, Dios, qué bueno que Dios no te hace caso ni a ti ni a mí. Dios es soberano. Dios tiene su propia decisión y Dios es rey sobre toda la creación. Y entonces Dios dice, ¿sabes qué, mijito? Yo voy a hacer las cosas como a mí se me pega la gana. Yo lo voy a hacer de la manera como yo lo quiero hacer. Y también en el dónde, a ti ni te importe dónde. Lo único que tú tienes que hacer, mijito, es acatar la voluntad de Dios y hacer lo que yo te estoy diciendo en este momento. ¿Por qué? Porque soy tu padre y te callas. Ay, no. Imagínate, Dios es eso. Dios es soberano. Igual no sé si a ti te dice así, pero a mí sí, así muchas veces me dice, cállate. Yo soy Dios. Tú cállate, haz las cosas como tienes que hacerlas. ¿Por qué? Fíjate bien, antes de entrar a Eclesiastés. Porque solamente Dios puede ver todo al mismo tiempo.
Él es omnisciente y omnipotente o sea, él es el único que puede ver todo al mismo tiempo, pasado, presente y futuro tuyos. Es más, te ve al mismo tiempo en todo ese plan maravilloso, eternal. Allí te ve. Y entonces, no importa lo que está pasando el día de hoy, Dios ve el 100% de tu vida, ahorita y en la eternidad. Y entonces lo que Dios hace es, mira, aquí te voy a mandar esto, y entonces tú dices, ay, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo esperaba... Y Dios diciendo así como que, ay, mijito, mira, ¿cómo te voy a explicar que la eternidad, como decía Jesús, si no entiendes las cosas terrenales, vas a entender las cosas celestiales? Tú solamente hazlo y ya. Deja de estar preguntando, deja de estarte quejando y deja de estar diciendo hasta cuándo y cómo y por qué y para qué. Tú solamente haz lo que tienes que hacer. Porque cuando tú y yo no hacemos lo que tenemos que hacer, nos generamos problemas con Dios. Y el pueblo de Israel es un claro ejemplo de generarse problemas con Dios. Bueno, la forma, el tiempo y el espacio siempre van a estar totalmente diferentes a como tú los quieres. Eclesiastés 11:1, lo leímos ya hace algún tiempo, y dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Mi lógica humana, mi lógica panadera, bolillera, de ahogados que tengo en la vida, mi experiencia me dice que si yo echo un pan en el agua, el pan pues se deshace. Y entonces, ¿cómo espero yo que un pan, después de tantos días, esté allí todavía? O sea, no hay lógica en eso. No hay lógica en buscar o en entender un pan en las aguas después de varios días. No hay lógica, Señor. Bueno, bienvenido al reino de Dios. Bienvenido a la lógica de Dios. En Dios no hay lógica humana. Tiene su lógica, tiene su modo, tiene su forma, pero no entra en mi cabeza. O tal vez vete a Salmo capítulo 37. Ahí te va otro ejemplo, ¿no? Salmo capítulo 37. O Salmo 37, como lo quieres ver. Salmo 37. Fíjate bien, no te lo voy a leer todo así tal cual. Te voy a leer los encabezados, ¿ok? Así como de repente tú y yo muchas veces nada más leemos el encabezado de las noticias. Te voy a leer los encabezados de estos versículos. ¿Ya lo encontraste, Salmo 37? Sí. Ok, fíjate bien. Te voy a leer los encabezados, ¿eh? No te pierdas. Salmo 37:1. Y dice Dios en su lógica, dice, no te impacientes. Dice, no tengas envidia. Versículo 2. Bueno, el 3. Confía en Jehová, haz el bien. 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. 5. Encomienda a Jehová tu camino. 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. El mismo 7. No te alteres. Versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. El mismo 8. No te excites en manera alguna. Y entonces Dios nos dice todo eso. Y dice, no te enojes. No te impacientes. No te agüites. No andes buscándole por otro lado. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Me enojo. Y ay, este calor está bien feo. Y ay, que no sé qué. Y lo primero que hacemos en nuestra vida es impacientarnos, es enojarnos, es reclamar y empezar a decir, ¿y por qué él sí tiene? ¿Y por qué yo no? Si yo hago la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Yo tanto que he trabajado y tanto que he sudado en todos estos días. Pero he sudado. Pero Señor, ¿y por qué no haces, Dios? ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué no vienen los millones a mi vida? ¿Por qué no me aplasta una tonelada de dinero, Señor? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Y por qué aquellos que andan matando? ¿Y por qué aquellos que se andan portando mal, Señor? ¿Y por qué aquellos bola de borrachos? Señor, ¿por qué les das tanto? Y lo primero que hacemos es impacientarnos y lo primero que hacemos es no callarnos. Cuando el Salmo 37, algo de lo que dice es, cállate, calla delante de Dios y ve lo que Dios va a hacer. Y de repente tú dices, ya pues, ya voy a callar, ya, que te calles, ya me callé. Ya me guardé, ya guardé silencio, ya, ¿qué quieres que haga? Que te calles, ya me callé.
y te callas. Y no ves que pase nada. Y de repente dices, ¿ya ves? ¿Ya ves? Yo te dije. Pero aquí dices que me calle, pues me callo. Aquí dices que no me impaciente, pues no me impaciento. Aquí dices que me aguante, pues me aguanto. A ver, ¿a qué horas? ¿Me estoy nada más describiendo a mí? ¿O realmente estoy describiendo el corazón del ser humano y de los cristianos, que como somos? Mateo 25, 24. Mateo 25, 24. Una cualidad de Dios es esta. Mateo 25, 24. La parábola de los talentos. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. En otras palabras, ese es un atributo de Dios, Él hace lo que se le pega la gana. Y si, o sea, alguien para poder sacar una mata de milpa o una planta de maíz, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues plantar una semilla de maíz. Si quieres plantar una sandía, pues plantas una semilla de sandía y dejas que salga la matita y dejas que salga la planta y te vas a tener sandías. Pero, ¿qué pasa con Dios? Dice, yo ciego o yo cosecho donde yo ni siquiera le puse semillas. Yo recojo donde ni siquiera yo fui a cuidar. Dios es así. La lógica de Dios no es mi lógica. La lógica de Dios está fuera de toda lógica mía. El sentido común de Dios no tiene nada que ver conmigo. Y el asunto es que tú y yo, en nuestra carne, por todo lo que escuchamos y por las cosas que tú y yo esperamos, nuestra lógica o nuestra expectativa de Dios está bien viciada. Y cada vez que pasan los días, se vicia más, ¿no? Y entonces ahora, por ejemplo, la expectativa tal vez del ser humano es que llueva, por ejemplo. Es algo del día de hoy, ¿no? Se me ocurrió ahorita. La expectativa del ser humano es que, bueno, Dios, si tuvieras misericordia de mí, mándame 50 grados centígrados, Señor. ¿Alguien crees que esté orando eso? Yo creo que nadie, o sea, ningún loco estaría orando eso, en su sano juicio, ¿no? Señor, en tu misericordia, mándanos 50 grados, Dios. Estamos a 36, Señor, mándanos a 50. Que yo quiero sentir la adrenalina, Señor. Quiero sentir realmente qué se siente, ¿no? Dame una probadita del infierno, tal vez. Bueno, hay de locos a locos. Pero ¿tú crees que alguien pueda estar diciendo? No, todos están ahorita orando, diciendo, Señor, manda la lluvia, Dios, mándala. Y mándala de limón, si puedes. De coca, bien fría, no sé. Manda la lluvia, Señor, mándala. Porque entonces esperamos algo de Dios. Pero ¿qué tal que Dios no hace lo que tú esperas? ¿Qué tal que Dios, espero, Señor, no me oigas ahorita, ¿qué tal que Dios realmente te manda 50 grados? No es lo que esperas, pero ¿qué tal que lo manda? ¿Qué tal? Bueno, no sabemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal que en su voluntad está eso? Pues sería bien difícil, ¿no? ¿Quién no pudo dormir la noche por el calor? Yo, ¿no? Los pecados se me caían así, no puedo dormir. Los pensamientos de Dios son inescrutables. No los puedo entender. No puedo entender el tiempo, la forma o el espacio que Dios tiene para su voluntad. Lo único que tengo lo que tengo que hacer es creer. Decidiendo en su propia carne, el hombre la ha regado ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces tú en tu propia carne la has regado en tu vida? Muchas, ¿no? O sea, ya se nos préstame tus dedos, ¿no? ¿Sí? Ya se nos pasó. Sin embargo, fíjate lo que dice Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. La hemos regado tantas veces y de repente en nuestro caminar decimos, bueno, Señor, es que quiero creer en ti, Señor. Quiero hacer las cosas como tú me dices. Realmente, Señor, realmente, neta, Dios,
quiero cambiar mi vida, quiero cambiar de una manera diferente. Señor, ya no quiero ser la misma persona. Señor, échame la mano, Dios. Por eso vengo delante de ti. Y de repente traemos una expectativa de qué es lo que queremos cambiar o cómo queremos cambiar en nuestra vida. Y entonces dice también, o buscamos en nuestra carne algo en específico, ¿no? Como seres humanos, vamos a suponer, me voy a imaginar este caso, ok. Hay un borracho enfrente de ti. ¿Qué es lo que tú primero, escúchame, qué es lo que tú primero le orarías a Dios de esa persona? Hay un borracho enfrente de ti. ¿Qué es lo primero que pedirías a Dios por esa persona? Dime, ¿qué le pedirías? Señor, pues déjalo, Señor, que no sea borracho, porque es lo primero que tenemos en nuestros ojos. ¿Sí? ¿Sí me estás explicando? Sí. Okay. Tienes a un drogadicto enfrente. ¿Qué es lo primero que le pedirías a Dios? Señor, quítale la droga. Tienes a un rencoroso enfrente de ti. De esos ni hay, ¿verdad? No hay. Y menos aquí, no hay rencoroso. Ninguno de ustedes. Es otra iglesia. Imagínate que tienes un rencoroso, de esos venenosos enfrente de ti. ¿Qué le orarías a Dios? Señor, quítale lo venenoso a este hermano. Mira, nomás falta que tenga corneos. Para que me echa veneno cada vez que habla conmigo. Señor, quítale lo amargado, Dios. Le regalo 1 kilo de azúcar para que se le quite lo amargoso, Señor. Pero, Señor, eso es lo que nosotros usualmente oraríamos. Pero Dios obra en tiempos, en formas y en espacios diferentes a lo que mi lógica quiere. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabes, por ejemplo? Hemos trabajado en anexos nosotros, hemos trabajado con personas así. Y lo que primero la familia quiere para una persona que está en un anexo es que esa persona deje de tomar o deje de drogarse. ¿Y sabes qué es lo que pasa con esa persona cuando sale del anexo? Vuelve a drogarse y vuelve a emborracharse. Entonces no sirvió. No, sirvió para desintoxicarlo, pero nunca atacó el problema de raíz. ¿Y cuál es el problema de raíz? El problema de raíz no es que sea marihuano, o sea marihuana, o sea borracho o borracha, o sea rencoroso o rencorosa, o ladrón o ladrona, o maldiciente. El problema no es eso, el problema está en el corazón. Si no vamos al corazón, entonces de nada sirve todo lo demás. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de que las cosas son a su manera, no a la mía. Y déjame decirte algo muy raro, ¿ok? Pero tampoco quiero que ustedes o sus familiares lo tomen como un pretexto. Pero hay algo raro que ha pasado de repente. Y es que Dios, por ejemplo, a ciertas personas que han tenido ciertas circunstancias con vicios, le quita primero otras cosas y después les quita el vicio. Primero les quita otras cosas y después el vicio. ¿Cómo es posible eso? No sé, yo no soy Dios. Pero Dios actúa de maneras misteriosas. Y Dios actúa a final de cuentas. Pero el asunto no es de qué manera lo va a hacer. El asunto es, deja que lo haga ya. Y deja que lo haga de la manera como se le pegue a él la gana. Y deja que lo haga en su tiempo, en su forma. Deja que él lo haga. Nuestros ojos solamente pueden ver lo que tengo aquí enfrente, pero Dios ve el corazón de las personas. Deuteronomio capítulo 1, versículo 42. Entonces, versículo 1 está lleno de humanismo. El versículo 42 dice, y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Versículo 42 dice, no subáis ni peleéis, no estoy con vosotros. Dios está diciendo, ¿saben qué? Si ustedes agarran esa onda, no voy a estar con ustedes. Y ustedes van a perder, y sus enemigos van a estar encima de ustedes. Y entonces la reacción del pueblo de Israel fue así como que, primero, no quiero ir, Señor. Yo no quiero entrar a la tierra prometida, Señor.
Es que nos van a comer. Y dice Dios, por incrédulos, regrésense por donde vinieron. Ay, no, Señor, ya, ahora sí, sí, yo ahora sí voy. Pues ahora no vas. ¿Qué estamos jugando o qué? Y entonces dice Gálatas 6, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Ahora, aquí me surge una pregunta. Bueno, dice aquí, no estoy con vosotros. Pero ¿cómo entender o cómo saber cuando Dios está realmente conmigo? Porque muchas veces nosotros hemos decidido en nuestras fuerzas o hemos decidido ciertas cosas, ¿no? Y entonces, ¿cómo saber que Dios está conmigo? Bueno, la respuesta está en la Biblia y está en Josué capítulo 1. Vamos allá, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Y voy a leerles del versículo 2. Josué capítulo 1, versículo 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto, dice Dios. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuál es la frase que se repite más ahí? Esfuérzate y sé valiente. Ahora, fíjate bien. Esfuérzate y sé muy valiente. Y Dios le dice esto a Josué. Y es una frase que tú y yo repetimos y no la sabemos que Dios le dijo a Josué. Pero esfuérzate y sé valiente significa no actúes, Josué, conforme a ti mismo. No actúes, Josué, tú no te hagas el valiente. Pues en otras palabras, yo soy el que voy a cumplir mi palabra, dice Dios. Lo único que tú tienes que hacer, Josué, es cumplir mi palabra. Nada más. No tienes que sucumbir ante los deseos de tu carne, Josué. Ante tu perversa naturaleza. No tienes que ceder a eso, Josué. Lo que tienes que hacer es esforzarte y ser muy valiente. Ahora, ¿por qué Dios le diría eso a Josué? Porque también es parte de su naturaleza y es parte de mi naturaleza y de la tuya. ¿Y qué es lo que tenemos que enfrentar el día de hoy nosotros? Tal vez, bueno, tengo una lista y tenemos que enfrentar miedos. ¿Alguien ha sentido miedo de hacer la voluntad de Dios? Yo sí, todos los días. Incredulidad. Podemos tener incredulidad ante lo que Dios nos pone enfrente. Incertidumbre, pensando en, híjole, ¿sí va a salir? Híjole, ¿sí se va a lograr? Muchas veces hemos tenido falta de fe, ¿o no? Y decimos, híjole, es que no sé, de verdad. Otras veces ante las circunstancias nos hemos sentido ansiosos, hemos entrado en ansiedad, así como que, híjole, no, es que... O tal vez en insatisfacción. Bueno, esto es lo que Dios me dijo, pero la neta es que no me gusta. O sea, Dios me mandó esto, pero no me gusta esto, ¿no? O tal vez en desesperaciones. O hemos caído en rebeldía, no quiero hacerlo. O hemos caído en intempestuosidad, que significa actúo de manera sin pensar, pues. He caído en intolerancia, tal vez. O en temperamentalismos. O sea, soy sentidito, pues, en otras palabras. Mi temperamento no me deja seguir adelante. Y le dice Dios a Josué, Josué, esfuérzate y sé valiente. Ahora, fíjate bien, algo que tenemos que entender aquí de Josué. En el versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pregunta, ¿ustedes creen
que en la ley de Moisés, lo cual Dios le dejó a Moisés y Moisés se la dejó a Josué, en la ley de Moisés estaba una estrategia y una fórmula para conquistar la tierra de Canaán y vencer a los moabitas, a los amorreos, a los jebuseos, a la ciudad de Jericó, a la ciudad de Ai. ¿Tú crees que había una fórmula en la ley de Moisés? ¿Había? ¿Lo había? Pues hasta ahorita ya llevamos hasta el libro de Deuteronomio y no hay, yo no he visto una fórmula. Lo que sí he visto en la ley de Moisés es que Dios les dice, yo soy el camino, yo soy la forma de acercarte. La ley es la forma de acercarse a Dios, depender de Dios y tener paz para con Dios también. La ley, en medio de los sacrificios, nos hablaba acerca de acercarnos a Dios. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a Josué, ¿cómo saber cuando Dios está conmigo? Bueno, haciendo la voluntad de Dios. Y Josué sabía eso. ¿Y cómo sé eso? ¿Cómo puedo yo asegurarme de eso en mi vida? Bueno, va a haber situaciones como miedos, insatisfacciones, incredulidad, temperamentalismos, desesperaciones, intempestuosidad, rebeldía, falta de fe, ansiedad en tu vida. Pero esfuérzate, sé valiente. Dios tiene el tiempo, Dios tiene la forma, Dios tiene el cómo, el dónde, el por qué, el para qué. Solamente confía. No hay una fórmula para que tú venzas ese asunto, ese problema. Solamente la fórmula es confía en Dios. Acércate a Dios. Toda la ley está diseñada para acercarse a Dios, para tener paz con Dios, para solventar el pecado, para que la sangre del cordero, de los corderos, estuviera sobre la vida de las personas y cubrir y propiciar la vida de las personas para que entonces Dios pudiera estar en paz y los hombres en paz con Dios. Ese es el camino. Y eso es lo que Josué tenía que hacer. Versículo 43 de Deuteronomio. 43 al final. Entonces, bueno, ya Dios les dice, yo no voy a estar con ustedes porque no se aseguran de que yo esté con ustedes haciendo la voluntad de Dios, haciendo la ley de Dios. Yo no voy a estar con ustedes, vayan si ustedes quieren. Versículo 43 dice, y os hablé, dice Moisés, y no disteis oído, o sea, te hiciste el sordo. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Y entonces dice, te dije, pero no oíste. Te fuiste rebelde y fuiste altivo. ¿Por qué es que alguien puede ser altivo delante de Dios? ¿Cómo es que alguien puede ser altivo delante de Dios? Porque alguien pudiera evaluar, fíjate bien, pudiera evaluar sus capacidades con respecto al problema. Y entonces en ese momento nos sentimos capaces y suficientes. Y decimos, puedo controlarlo. Y de repente, una gripa la puedes controlar, ¿cierto? ¿A quién de ustedes le dio COVID? Bueno, prácticamente a todos, ¿no? Nos dio a todos. Voy a hablar de mí. Y entonces me dio COVID. Ya estaba yo en el COVID, ¿no? Y que no sé qué, que no sé qué. Pero fíjate bien, hasta cierto momento era soportable. Yo me sentía capaz de poder controlarlo. Llegó un momento en que no pude respirar y me asusté. Y entonces, ¡ay, Jesucito! ¡Ay, Jesús! ¡Ayúdame, Señor! Te juro que ya no los vuelvo a regañar. Dios mío, ayúdame, Señor, ayúdame. Y ahí estaba yo, chichi, delante de Dios. Me dieron mis pastillitas y ya como que me relajé. Y ahí estoy yo otra vez ahí como que sufriendo en mi cama, así, con el COVID. Y pasó una semana, y pasaron 2 semanas, y pasaron 3 semanas, y no se me quitaba. Y llegó un momento en que me quebró. Y lo único que pude hacer fue chillar y dije, Señor,
perdóname por mi orgullo, perdóname por mi necedad y mi altivez. Y en ese momento doblé mis rodillas. Igual que tú lo puedes hacer. Y le dije, Señor, así me acuerdo, le dije, Señor, ya no puedo controlar esto. Se me está saliendo de las manos y siento que me voy a morir. Y lo primero que me dijo Dios es, deja de andar viendo noticias de que hay tanta gente muerta. Y ya lo guardo. Y la segunda es, ponte de rodillas ahí en tu cama. Y ya, me pongo de rodillas. Y Dios dijo, déjame, permite que yo haga en tu vida. ¿Cuántas veces nosotros no hemos permitido que Dios haga en nuestras vidas porque puedo controlarlo? Porque, todavía, es una uña enterrada, yo puedo, sí, todavía puedo, hombre. Es una gripilla. ¿Es COVID? No, no es COVID, es una gripa, hombre. Es que ya toda la gente dice que es COVID y ya me quieren mandar al hospital y no sé qué. Pero el asunto es, yo puedo medir mis capacidades y mi fortaleza ante la situación. Y el día que yo ya no puedo controlarlo, se me sale de las manos, entonces ahí sí digo, ay Señor Jesús, ayúdame Señor. Pero dice Moisés, no oísteis y fuisteis rebeldes y fuisteis altivos. Y lo que yo les dije que no hicieran, fueron y lo hicieron. Entonces ahora no te quejes. ¿Y cómo regresa el pueblo de Israel de esa derrota? Dice, ¿y regresasteis? ¿Regresasteis? ¿Y llorasteis? ¿Y tirasteis hartos mocos? Pero tampoco te escuché. El asunto es, ¿cómo regresa el pueblo de Israel? Regresa como el perro del Chavo. ¿Se han escuchado el poema del perro del Chavo, verdad? Con el hocico sangrante, la cola entre las patas. Y así regresa el pueblo de Israel. Y muchos de nosotros, y yo el primero, muchas veces he regresado así. Queriendo yo ser el bien bravo en la vida. Y no, regreso como el perro del Chavo. Y regreso así, de esa manera. Porque me sentí capaz. Porque hasta donde me den mis capacidades voy a seguir intentándolo. Pero tal vez no confiando en Dios. Porque hasta donde yo crea que puedo, entonces yo voy a seguir haciéndolo. Pero no voy a depender de Dios. Dependeré de Dios cuando yo ya no pueda, cuando yo no tenga fuerzas. Pero ¿por qué te esperas hasta el final? ¿Por qué te esperas como yo me esperé hasta el final en ese sentido? Para poder depender de Dios. ¿Y por qué no empezar desde el principio? Josué sabía eso. Josué entendió eso. Y por eso Dios lo guió a la conquista de la tierra de Canaán. Lucas 16, 14 nos dice algo interesante. Ya voy a acabar, aguánteme un poquito. Lucas 16, 14 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él, o sea, de Jesús. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. A los fariseos Jesús se los puso como camotes y a ellos no les gustó. Y una de las cosas que Jesús, siendo Dios, le reclama a los fariseos es que les dijo: ustedes de labios me honran, pero su corazón está bien lejos de mí. Ustedes tienen el templo y tienen los sacrificios y tienen todo eso que ustedes, sí, pero no lo han hecho para buscar a Dios. Lo han hecho para ustedes mismos y para que la gente les alabe y para que la gente les diga y para que la gente los vea a ustedes los super religiosos. Lo han hecho para eso, nada más, pero no para buscar a Dios. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 4 dice: no es que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no puedo con nada en la vida. Tengo que reconocer eso. Pero el asunto es, ¿hasta qué momento lo vas a querer reconocer tú? ¿Hasta que te rompas? ¿Hasta que ya no haya nada que hacer en tu vida? Hasta que ya no haya vuelta para atrás, vas a querer reconocer que no hay nada en tu carne, que no hay nada en tus capacidades, que no hay nada en tu expertise, que no hay nada en tu experiencia, que no hay nada en tus canas ni en tu juventud que te puede hacer acepto delante de Dios. ¿Cuándo vas a entender eso? Pero si no lo entendemos, pues allá te van allá, 40 años en el desierto dando vueltas, mi hermano. ¿Cómo estás? Pues aquí bien.
¿Cómo te ha ido? Pues ya voy por la vuelta número 50, ¿no? Y volvisteis y llorasteis. Y esto es muy triste. Y llorasteis, pero Dios, ¿qué dice el versículo? No te escuchó. O sea, pues todo lo demás igual es pasable, ¿no? Así como, pues bueno, pues ya fui, me metieron unos moquetes y ya fui y vengo como así todo agüitado y ya vi, vengo con los ojos todos así morados y ya fui, Señor, pero imagínate a alguien con una desesperación y con una derrota así viniendo delante de Dios. Señor, aquí estoy, perdóname, me arrepiento, la neta la regué. Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Y entonces dice el versículo, pero Dios no te escuchó. Eso es muy triste. Lo demás es triste, pero este es tristísimo. Porque entonces no está ahí. Él no está ahí. Y qué impresionante es ver hasta dónde nos lleva la arrogancia. Al punto en donde Dios ya ni siquiera quiere escucharte. Qué triste es ver a alguien sin Dios. Pero ¿sabes algo? Ahora estamos en un nuevo pacto. Ahora estamos en la sangre de Cristo. Y eso me alienta mucho. Porque nos da el panorama del pueblo de Israel y que se portó mal y que ni siquiera Dios los quiso escuchar. Pero ahora también vemos otra parte. Y esa parte está en Salmo 51. Y vamos a leerlo. Salmo 51. Ahora en Cristo, tú y yo tenemos más chance, ¿no? Pobrecitos del pueblo de Israel que Dios no les escuchó. Pero tú y yo también hoy tenemos chance. No podemos jugar tampoco. No juegues con la gracia. Pero tenemos esta misericordia y esta promesa para nosotros. Salmo número 51. Salmo número 51. Con esto voy a terminar. Salmo 51. En tu Biblia no sé si diga igual que la mía, pero hay una leyenda arriba y dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. O tal vez dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Sí dice más o menos? Okay. Entonces este salmo fue escrito después de que David la regó, y la regó bien gacho. No es necesario recordar esa historia, ¿verdad? Ya todos se la saben, creo. Y entonces David la regó bien feo. Y fíjate el corazón de David. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua a tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es un salmo inspirado en lo que le pasó a David. Qué triste que Dios no escuchó el llanto del pueblo de Israel cuando se equivocó. La diferencia entre el fariseo, el pueblo de Israel en aquel momento, y David en este momento, los tres son pecadores, y yo igual. Pero la diferencia entre ellos es que David se humilló delante de Dios y reconoció. El fariseo se creía la octava maravilla del mundo. Israel fue rebelde. Y tú y yo
¿qué vamos a hacer? Y tú y yo, ¿qué actitud vas a tomar? ¿De qué manera vas a responder a la voluntad de Dios? Solamente Dios puede hacer lo que tú no te imaginas. Déjalo a Él. Deja de pelear tú. Deja de hacerlo tú. Y deja que Dios haga. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor, tú conoces nuestro caminar, Dios. Tú conoces nuestra vida. Y tú conoces, Señor, que aún, Padre Santo, en muchas ocasiones seguimos siendo rebeldes y necios. Esa es la verdad. ¿Para qué te lo ocultamos, Señor, si ya lo sabes? Pero como David, Señor, permítenos acercarnos a ti. Dejar de pensar, Señor, en nosotros como que somos capaces, Dios. Como que puedo controlarlo, Señor. Como que yo puedo con esto también. Dejar de pensar en mí, Señor, y empezar a depender de ti. Tiene que ver con lo que tú hiciste en la cruz, no con lo que yo pueda hacer hoy. Señor, solamente en ti, Dios, puedo encontrar vida y salvación. Solamente en ti, Señor. Gracias porque hoy puedo entenderlo. Y gracias porque hoy puedo llegar a ti. ¿Por qué no te pones en pie un minuto? Y con todo respeto puedes ir a alguien allí que está junto a ti, atrás de ti, y ayúdame a orar por él o por ella. Cierra tus ojos y a mí no me veas, a mí no me voltees a ver. A mí dame la espalda si quieres. Y entonces voltea allí con él o con ella y ora. Tal vez no sabes lo que está pasando, pero todos traemos algo en nuestro corazón. Y ora por él, y ora por ella. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a creer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya él rompió. Y como un río fluye el
Sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Gracias, Dios, porque sabemos en el nombre de Jesús que nos escuchas. Sabemos, Señor, que esta oración va delante de ti en el nombre de Cristo. Confiamos en eso, Señor. Y hoy, Padre Santo, tan solo pedimos misericordia. Nos hace falta mucho, Señor, yo lo sé. Pero en ti, Señor, dependiendo de ti, los miedos, la incredulidad, la incertidumbre, la falta de fe, la ansiedad, la insatisfacción y la desesperación, Señor, tú los echas fuera, Padre. Ayúdanos cada día. Ayuda a mis hermanos y a mis hermanas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Siéntate un ratito, por favor. Todavía no terminamos, bueno, ya terminamos la predica, pero los niños tienen algo que les quieren mostrar a todos los papás. Entonces, por favor, niños, pásenle por favor los niños.